Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos todos a esta entrega noticiosa de un periodismo de interpretación con temáticas que están este momento en un rigor social de inventario. Sí, y es que, por ejemplo, por el lado económico tenemos que describir a ustedes minutos más, minutos menos, un inventario de las cifras de los créditos que por cerca de $1,000 millones se firmaron la mañana de esta víspera para el sector público y privado en la antesala de la reunión de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y también del BITS Invest, que se desarrolla desde ayer prácticamente y hoy se acrecentará en eventos de medición y perspectiva en la ciudad de Guayaquil. El evento reúne a ministros de Economía y de Finanzas de 48 naciones latinoamericanas y del Caribe en una reunión que no se desarrollaba concretamente en nuestro país desde hace más o menos cerca de medio siglo, 47 años, ¿no? Entre los créditos para el sector público se ha firmado uno de 150 millones para el desarrollo de la matriz energética, otro de 80 millones para dotación de agua potable, otro de 200 millones para el programa estatal Casa para Todos. 300 millones importantes de crédito para el desarrollo fiscal, para gasto público. Luis Alberto Moreno, presidente del BID, se ha enseñado ya en este cargo, está permanentemente casi más de una década, creo yo, el colombiano, al frente del Banco Interamericano, y ha indicado que entre los dos sectores público y privado, este banco proyecta aprobar cerca de 1.900 millones. Bueno, son cifras, pero efectivamente hay que tratar de analizar e interpretar su destino. Esto le viene bien al país naturalmente, pero que no se conviertan en gastos corrientes, en gastos administrativos y que peguen centro en objetivos estratégicos de nuestro aparato estatal y de nuestros programas de reactivación económica fundamentalmente, es lo que aguardamos y esperamos. Bueno, en el tema que nos va a ocupar en primera instancia, yo tengo la satisfacción de recibir al señor general don Patricio Carrillo, director general de operaciones de la institución policial. Nuestra institución policial tiene este momento serios desafíos. Reacomodar también sus inversiones, sus propósitos y
sus metodologías de contraataque a manifestaciones que realmente nos vienen preocupando porque no se ha explicado bien. No hay una explicación esclarecedora de todo lo que ha ocurrido con la Montaña de Oro en Buenos Aires. Yo le trato de esa manera porque en realidad es un yacimiento aurífero muy grande, muy significativo, que puede cambiar el destino de los pueblos, pero con un silencio medio especial, singular. Yo diría un silencio de connotación pecaminosa. Esto ha estado forjado y manejado por incluso silenciosos comunicadores que no han otorgado una visión a la población ecuatoriana más perseverante en cuanto al esclarecimiento de las reales dimensiones de este encuentro con la madre naturaleza, sus minerales más significativos e importantes. Una montaña que ha estado manejado entre silencios y perturbaciones. ¿Cuál podrá ser un episodio de veracidad que nos pueda ilustrar a todos de lo que realmente ha venido ocurriendo? Es el señor general Patricio Carrillo, director general de operaciones de la institución, que ha tenido la bondad de concurrir a este medio de comunicación, uno de los medios más preocupados por la dimensión y el enigma que ha encerrado desde hace una temporalidad más importante. Mire, general, al darle la más cordial bienvenida, lo que anotan los principales ejercicios de igualmente inventario es que hay personas que no deben estar allí, no debieron estar allí. Hay un universo interesado en esta mina que no conviene que esté allí. No me refiero a los que con herramientas rudimentarias buscaban en la montaña, buscaban el oro, buscaban partes del yacimiento de una manera antitécnica, obviamente, sino a otro género de intereses que aquí nos han venido a denotar. Son susceptibles de que nos puedan provocar un daño de desinformación especialmente. Y por esto la tarea suya en esta mañana va a ser harto firme en esa cuestión. Definirnos qué realmente es el Buenos Aires ecuatoriano, desde cuándo vienen funcionando, y con la ayuda del colega periodista Franklin Soria, le vamos a dar a usted todos los puntos que han despertado notable interés en la población. Pero sí sería bueno, están todos los que son o han desocupado por momentos su participación en la exploración y más que todo en la explotación del yacimiento aurífero. Todas las personas que nos indican off the record están interesadísimas desde hace algunos meses, algunos años casi, en esta zona. Trato de hacerme entender y usted póngame las IES y los puntos convenientes, porque no quiero que esté en manos y en la boca de todo el mundo la institución policial a la que tanto respetamos. Si se consume la imagen de la Policía Nacional en este y otros ámbitos, yo creo que todos los ecuatorianos estamos perdidos. Hay que preservar el buen nombre de nuestra institución policial. ¿Qué inventario puede realizarnos en esta mañana, general? La premisa ha sido extensa, pero quiero darle unos toquecitos de expectativa al asunto para que nos atienda el público y usted se digne a explicarnos a través de ese escenario. Buenos días, general,
y bienvenido, General Carrillo. Buenos días, muchas gracias, Gonzalo. Permítame por este medio presentar primero un saludo afectuoso, cariñoso de quienes hacemos la Policía Nacional, 51,000 hombres y mujeres en todo el territorio nacional tratando de construir seguridad y el desarrollo social. Agradecerle por la invitación y agradecerles también a mis compañeros que en realidad en estos últimos días han tenido unos esfuerzos sumamente fuertes. En Buenos Aires fue un operativo que a veces a la policía siempre se le juzga por sus errores, no por sus aciertos, pero en el tema de Buenos Aires yo creo que hay que destacar el trabajo que se hizo, un trabajo planificado, metódico, articulado, coordinado con todas las instituciones que al final resultaron en un operativo limpio, sin problemas. Entender los fenómenos complejos de delincuencia, de crimen organizado y los fenómenos que están asociados a una economía ilegal es un tema que amerita trabajarlo mucho desde una ecuación que ahora la policía lo viene haciendo. ¿Cuál es? Esta ecuación es información, inteligencia y finalmente utilizar no como estrategia, sino ya como herramienta de trabajo la investigación. Y así estamos, a pesar de que tenemos muchas limitaciones en la información. Para entender el tema de la minería, nosotros lo tratamos de entender como una actividad económica, pero es una actividad económica que genera enorme rentabilidad. Y esta enorme rentabilidad es lo que hace que las personas interesadas quiebren la ley. Este quebrantamiento de la ley irradia algunos efectos. Estos efectos están no solamente en lo ambiental, no solamente en lo social, no solamente en lo cultural, sino fundamentalmente en lo económico. Esta economía ilegal, a partir de competir por extraer lo que pueda existir en un territorio, es lo que genera el descontrol y todos los problemas. Con el agravante, además, de competir por yacimientos que llegan a tener comprensión. Alguien, de una manera, con una información privilegiada, llega a difundir. Entonces, en la cadena criminal relacionada con la minería ilegal, nosotros al menos hemos identificado 4 eslabones, que son los que, con información, con inteligencia y a través de procesos investigativos, vamos a identificar. El primer eslabón es la exploración. ¿Por qué es la primera vez que estamos identificando? ¿A fuerza de qué circunstancias, general? A fuerza de identificar los problemas que están asociados y están conexos. ¿Por qué no fue esto. antes este diagnóstico? Bueno, aparentemente hay una mora respecto de esto, pero yo lo que debo informarle es que la Policía Nacional ha venido informando y pedimos una reunión nosotros del COSEPE, porque un operativo de esta magnitud, como el que se hizo en Buenos Aires, no podía ser una respuesta solo de la policía, tenía que ser una respuesta del Estado. Y como una respuesta del Estado, era fundamental una voluntad en ese sentido, con presupuestos. En el señor presidente Moreno, los señores ministros que tienen que ver no solamente con la tipología o el género del tema que estamos abordando, estaba lo suficientemente persuadido, interesado, igualmente informado, pues no, el jefe del Estado, su gabinete ministerial, o era un asunto que se lo llevaba en un ambiente de secretismo por no despertar ambiciones desmesuradas, pero de un grupo interesado en una explotación irracional, digamos, de esta riqueza ecuatoriana. Han pasado muchos meses, yo diría muchos años, y se ha abordado una postura enigmática, misteriosa. Se especula mucho, general, y esta es una mañana propicia para poner los puntos sobre las íes. ¿Por qué mencionan a unos personajes incluso de connotación política que realmente llaman profundamente la atención? ¿Por qué se han interesado? ¿Qué han hecho? Y yo quiero comenzar con lo más popular, por la esencia de donde proviene un jugador de fútbol como el Team Delgado. Él supo administrar los ahorros que le proveyó
su profesión de jugador de fútbol. Creo que tuvo un matrimonio feliz. Su compañera de trabajo idearon con ella un centro turístico muy significativo, pero hoy dice que él no sabía, las primeras investigaciones aluden a que él no sabía para qué era una maquinaria que fueron a instalar en su propiedad. ¿Usted ve que eso suma a los enigmas que el travieso cerebro de los humanos, especialmente de connotación provinciana, asumen para dibujar un panorama bastante misterioso de este tema? ¿Cómo usted le podría poner claridad a este asunto si un jefe, comandante general, le dice: a ver, mi general, tenga la bondad de decirle la plena al pueblo ecuatoriano qué ha estado ocurriendo en esa mina? Y perdone por darme yo también tantas vueltas, ¿no? No se preocupe, pero Gonzalo. quiero ser sugerente de alguna manera. Yo creo que la gran cantidad de utilidades que obtienen las personas ahí, el alto rendimiento que producen los yacimientos a través de esta explotación ilegal, es lo que colude a un sinnúmero de personas. Estas tentaciones en realidad abarcan y pasan también por el precio internacional de los commodities, como le llaman, el oro, sí, está a $1,498 la onza. Entonces, todos estos temas tienen que ser analizados. Nosotros lo que hemos hecho es simplemente, desde un enfoque eminentemente operativo, articularnos y cohesionarnos con todas las instituciones para poder realizar un efectivo trabajo. Pero eso no quiere decir que hemos estado ausentes o con ceguera respecto de lo que estaba pasando. Cuando nosotros llegamos a tener conocimiento estaban convertidos en una especie de cómplices de silencios. No, lo que pasa es que la información es muy escasa para la policía en este tema, ¿no? Nosotros tenemos al momento... ¿Le ocultan? No le ocultan. Lo que ocultando? pasa es que, no, mire, nosotros al momento tenemos alrededor de 6,000 indicios para empezar a través de esa información y procesos de inteligencia a vincularnos. Le voy a poner un ejemplo relacionado con algo de lo que sucedió con las personas que se les encontró en la trituradora de propiedad del personaje que usted aludió. Hace aproximadamente 1 año y medio en Imbabura se cogió un vehículo en cuyo interior, dentro de una llanta, habían $600,000. Esas personas eran de la misma nacionalidad asiática, vinculados con quienes ahora estaban realizando la trituración del oro. Estos procedimientos han sido, por la Policía Judicial, puestos a consideración de las autoridades. Nosotros hemos desarticulado en el año 2018 alrededor de 66 organizaciones trabajando en minería ilegal en este cordón minero de las 3 provincias del norte, tanto Esmeraldas, Carchi y Imbabura. En el año 2019, en lo que va del año, ya van 27 organizaciones desarticuladas. Personas detenidas en el año 2018, solo en la minería, alrededor de la minería de Buenos Aires, 604, y en lo que va del año 255, en el 2018, 604. Material mineralizado encontrado y puesto a órdenes de las autoridades del Arcom en toneladas, 2.703 en el año 2018 y 731.38 toneladas en lo que va del 2019, considerando que cambió el giro de negocio, digamos, de los ilegales en la frontera, porque antes sacaban el material mineralizado y lo trasladaban hasta otras provincias donde tenían las plantas de procesamiento. Ahora ellos llevaron las plantas de procesamiento y estamos en esa investigación. Repito, más de 6,000 indicios que tienen que venir. ¿Del sur o del norte? Eso es lo que nosotros necesitamos, más que ver de dónde provino el material y todo. Lo que necesitamos es saber cuáles son los brazos de financiamiento y cuáles son los brazos logísticos. Porque si me permite, Gonzalo, yo estaba indicándoles cuáles son los 4 eslabones de la cadena criminal que hemos identificado giran alrededor de la minería ilegal. La primera, la exploración. Y cuando hablamos de exploración no estamos hablando solamente de intereses económicos de ciertos grupos, sino también de corrupción, porque la focalización en determinadas zonas y el llamamiento que se hace a mineros informales, ilegales,
con una gran capacidad de convocatoria, que en muchos casos están articulados, carnetizados, que también estamos investigando cómo es esta parte dentro de un populismo para llegar a convencerles de que en un momento van a ser legalizados. Este tema es fundamental, identificarlo en esta primera fase antes de que empiece toda la degradación en relación. La apropiación de tierras, el ¿Cómo conoció la desplazamiento. policía? Hagamos una historia, si es tan amable, general. ¿Cómo conoció la historia del aparecimiento de este yacimiento que para los antiguos pobladores de esas regiones ya reunía connotaciones de gran expectativa? Ujú. Muchas autoridades también en el Ministerio naciente de Minas, el primer inventario que deben haberle entregado de prospecciones mineras debe haber sido porque desde los tatarabuelos se viene hablando de esta montaña. Entonces a la policía le llegó esto, y ¿desde qué tiempo más o menos, cuántos años han estado atrás ustedes del acontecimiento y de la custodia de este bien nacional? Para hacer un poquito un libro de cómo amaneció Buenos Aires, con qué expectativas y con qué márgenes de expectativa se hizo el seguimiento, al punto de que ustedes pusieron allí una guarnición a plenitud y se dedicaron a controlar la salida de materiales hacia centros urbanos prácticamente de la provincia, tanto de Imbabura como del Carchi. Usted tiene este momento un inventario más cabal, más completo de cómo operaba este centro aurífero, desde hace cuántos años, quiénes intervinieron y a la final quiénes se beneficiaron. Imagínense si nos dicen con soltura, nos dicen a los periodistas y a los ciudadanos o a las autoridades correspondientes: miren que están llevando camiones, pero no de material, sino de dinero en efectivo, con puro billete de $100, a pagar los pasos por las cadenas que tenían la obligación de censurar el paso de esos materiales, más que de censurar, de controlar y de castigar, porque eso no tenía por qué salir si no era con la autorización de la autoridad minera, y en este caso de la Policía Nacional. En suma, general, ¿qué papel ha cumplido la Policía Nacional con esta mina? Ya, Gonzalo, nosotros, como ustedes conocen, tenemos un modelo desconcentrado de servicios de policía. Ahí tenemos un subcircuito de policía bajo un concepto de territorio responsabilidad, un oficial de policía con una estructura pequeña. Esta modalidad? Con una estructura pequeña. Es un oficial en el grado de teniente, subteniente, que atiende las cosas más cotidianas de la población. Él reporta al comandante del distrito, en el caso de Ibarra, y el comandante del distrito Ibarra reporta a su comandante en el caso de la provincia de Imbabura, y así se llega a tener conocimiento. Nosotros llegamos a tener conocimiento a finales del 2017, aproximadamente por los efectos, no por los flujos inusuales que suelen haber. Porque ese nivel de comprensión en realidad no lo tienen los policías en el territorio. Pero cuando vemos flujos inusuales de gente, cuando vemos ya no solamente la presencia de los efectos como violencia, porque este recurso de la violencia es en un contexto de economía ilegal, se constituye en un factor de poder sumamente fuerte. Y desde ahí empezamos a estudiar un poco el fenómeno para ver cuáles son las motivaciones, cómo es que empiezan a generarse algunos problemas sociales, los delitos conexos que podrían estar, y tratamos de intervenir. Pero déjeme decirle que la Policía Nacional ha detectado en sus controles, porque la primera estrategia para frenar el tema de migración, del tema de minería ilegal en el sector de Buenos Aires, fue cerrar las principales carreteras que llegan y abastecen a los sectores.
que les abastecían con alimentos, con hidratación, para la supervivencia. Cerrando estas carreteras, nosotros cerramos alrededor de 15 lugares. En estos sitios resultaron ineficientes en el corto plazo por la alta capacidad de corrupción. 325 funcionarios, lastimosamente, lamentamos nosotros, policías, que fueron identificados, se encuentran con procesos investigativos, tanto en fiscalía como procesos administrativos. ¿Me repite el número? 325 es policías. Un gran número. Es un general. número que a nosotros, para nosotros es un costo social enorme. ¿De qué les acusa la institución a esta gente? Ya, están siendo investigados porque fueron ineficientes en sus controles y aparentemente se dejaron cohechar para dejar pasar al material ¿Qué aurífero. descuidaron? Lo que pasa es que son grandes volúmenes, son enormes tentaciones. En realidad, creo que el descuido más bien es también de la institucionalidad, porque debíamos darnos cuenta más temprano que esos controles eran absolutamente ineficientes. Y luego, cuando ya decidimos intervenir en la mina, notamos otras cosas, por ejemplo. No solamente que había que controlar las carreteras, sino que había que controlar otras deficiencias en instituciones también que actuaron disfuncionalmente en este sentido. Por ejemplo, ¿cómo uno puede entender que había transformadores de energía eléctrica para toda la población, que se había asentado en el sector de la feria, en Ciudad de Plástico y en las 4 minas? Así es. ¿Cómo podemos entender que había un sistema de dotación de agua desde los servicios públicos hacia el lugar? ¿Cómo podemos entender que en las minas, arriba, tenían servicios de internet, de TV cable, servicios públicos y servicios privados que tenían un alto costo y que también era un factor para ejercer poder? Entonces, todos estos temas también se unen a que nosotros controlábamos las carreteras conocidas, digamos, como por ejemplo San Jerónimo, Buenos Aires, como por ejemplo por Palacara, Salinas hasta Buenos Aires y por el lado de Lita. Pero luego nos abrieron nuevas carreteras que iban a dar ya directamente casi en el sector de Tabacundo. Y estas participaciones de personas independientes, dueñas de las tierras aparentemente, o también participación del Estado en la apertura de carreteras, eran factores que los seguían produciendo. Cuando uno hace un sobrevuelo, ve básicamente todas, no solamente las trochas que existen para acceder, porque no es un sitio de fácil acceso. No es un hábitat normal de trabajo para la policía. Nosotros estamos trabajando en la cresta de una montaña ahora para tratar de corregir todos los temas. Y estamos trabajando articuladamente con Arcom, con el tema de medio ambiente, para que se haga una pericia medioambiental y entender cuáles son los daños que ya se realizaron ahí en la explotación, que es el segundo eslabón de la cadena. Yeah. En la explotación nosotros tenemos que ver cuál es el financiamiento. Más allá de la propiedad de las tierras, que fueron en muchos casos desplazados por la violencia que ejercen estas personas para instalar estas máquinas de procesamiento o estas plantas de procesamiento, la logística y la infraestructura tienen una financiación. ¿Y dónde está esa financiación? Esa financiación no está en las personas que fueron hoy o que salieron voluntariamente del sector de las minas. Cerca de 5.150 salieron posoperativo, pero muchas ya no pudieron regresar antes del operativo, porque este operativo se planificó con anticipación suficiente para que aquellas personas que iban evacuando por cualquier necesidad ya no puedan regresar a la mina. Por eso es que tuvimos el resultado que tuvimos. Pero toda esa influencia delictiva tiene un nexo con un brazo logístico y un brazo financiero. Y finalmente, los dos últimos eslabones de la cadena de minería ilegal, que me parece que son los más importantes, porque al final nosotros debemos entender todo lo que producía la gente, todo lo que sacaba ya de oro sólido en ese sector, ¿a dónde iba? Exacto. ¿Cuáles son las rutas? ¿Dónde terminan? ¿Cuál es la forma de transportar? Y ahí se va conectando ya con una industria como el narcotráfico, que es mucho más grave. Y finalmente, el rendimiento que produce ese tráfico, que regresa como capitales y son lavados en el interior. Entonces, lavado de activos, estas fundidoras y plantas de beneficio se tiene que detectar a través de procesos investigativos, pero lo más importante es entender
¿Dónde y cómo? A través de procesos de testaferrismo, de reinversión, inclusive de legalización a través de estos arriendos ficticios que podrían existir de tierras para plantar, para ubicar estas plantas, cómo eso se legaliza en la general, sociedad. Miedoso este escenario, ¿ah? Es de mafia. En realidad es un tema de mafia, es un tema que involucra a ¿Y por qué a muchos ustedes han factores. permanecido en actitud silente? ¿Era más conveniente estratégicamente manejarse de esa manera? No, ¿O no se presta el escenario a hipótesis equivocadas o desmesuradas de parte especialmente del trabajo que cumplimos los comunicadores sociales, que han atestiguado desde siempre que por temor no han seguido informando? Hay muchos medios de la región que se han silenciado y redacciones de importantes medios impresos y audiovisuales que también han dicho no nos metamos en ese cuartel de mafiosos. La policía ha estado en silencio reportando una dimensión a la que la institución se acostumbró y que determinados géneros de ministros, secretarios de Estado, instruyeron de que no se informe, porque lo que nos reportaba ayer el compañero Hernán Higuera de la revista 360, el programa Visión 360, conocido y sintonizado por la mayor parte de ecuatorianos, Hernán Higuera decía que vio que los vinculados a este tipo de trabajos irregulares en la mina son políticos, son policías, son incluso fiscales. Y esto que mi paisana, la fiscal general, se digna escuchar, fiscales. Y un ejemplo es lo que se encontró en la propiedad de un asambleísta o ex asambleísta al que nos referimos hace contados instantes. ¿Qué ha logrado usted establecer del Team Delgado, su propiedad y la máquina que encerraba en su jurisdicción privada? En el caso que usted presenta, Le Gonzalo, motivo con esta alusión que hacía ayer el compañero Hernán Higuera, le motivo para que tenga la bondad de desarrollarnos este tema, porque es una obligación, tanto suya como mía, decirle a la ciudadanía. Está con mucha expectativa de conocer esto. Vamos a ver. Lo que más había era dinero, Gonzalo. Lo que más había era dinero. La gente comenta que las transacciones se hacían con billetes de $100, no de menos denominación. Entonces eso ya nos permite darnos cuenta qué capacidad monetaria tenían en la montaña. Nos contaron quiénes eran los empleadores. No voy a decir nombres, pero sí Claro. nos ha quedado en la claridad de que son políticos, son expolíticos, algunos asambleístas, otros exasambleístas, con el visto y seña de entidades del Estado. Por ejemplo, allí las agencias de regulación nunca funcionaron, porque eso no es tampoco, digamos, fruto del azar, ¿no? Allí se daba la veña por parte de mandos policiales encargados del control de esa zona. Mucha gente de la Policía Nacional hizo dinero, jueces, fiscales, no voy a decir nombres como le digo porque no tengo los documentos que me puedan decir estas personas son, pero Gonzalo, son gente que tenían poder, que lo siguen teniendo. Y allí está uno de los casos. Como yo siempre digo a los periodistas, el tiempo nos da la razón. Mire, no fue ni cuestión de días y donde encontraron hace pocos días, por acción de la policía, una empresa donde supuestamente se chancaba o se molía el material de Buenos Aires, en la propiedad de un exasambleísta. Yo no sé si él tenga la responsabilidad, me imagino que por el legítimo derecho a la defensa que tiene, se sabrá defender, pero se sabrá explicar al país, ojalá, y a las autoridades, qué hacían allí instalados unos sujetos moliendo material de Buenos Aires, un ex político involucrado. Eso ya nos da la seña de que lo que la gente nos contaba allá en la mina no es mentira. Los policías vinculados, digamos, en esta falta o ausencia de control
quisiéramos conocer si todos pertenecen al mismo rango o son de diferentes rangos. Y otra cosa, la ciudadanía como que quiere conocer y saber cuáles son los procesos que se llevan en contra de estos malos elementos de la Policía Nacional, que en número o en universo de tantos, este momento están siendo custodiados por sus propios compañeros hasta que terminen seguramente las investigaciones. Pero como ha pasado tanto tiempo, ¿qué responsabilidades tienen muchísimos señores oficiales y gendarmes de la Policía Nacional, si es tan amable, general? Son en diferentes jerarquías, Gonzalo, y los procesos administrativos los sigue la Inspectoría y los procesos ya de acción penal los sigue la Fiscalía. Ellos sabrán rendir cuentas en el momento que corresponda. ¿Desde hace qué tiempo tiene la Fiscalía, por ejemplo? Desde el primer momento en que se conoció el hecho, nosotros tenemos un sistema de transparencia que yo creo que eso es importante vale que conozca. La pena que el sistema de transparencia desde la Policía Nacional del Ecuador es una policía que trabaja con este tipo de delitos que tienen alta información y la policía trata de hacerlo igual. Sin embargo, los procesos no van de la mano porque ellos tienen mucho más recursos. A nosotros nos corresponde hacer contratación pública. ¿Hay interesados en el silencio de la policía? Sí, yo creería que sí, porque esa es parte del crimen organizado, ¿no? Tratar de justamente romper la moral de la institución. Sin embargo, la Policía Nacional, y para que los ecuatorianos conozcan en realidad, desde el año 2004 es una institución que un ejercicio fundamental para la actividad y el desarrollo es la planificación. Nuestro primer plan estratégico en el año 2004 ya contempló una lucha contra la corrupción interna y en el año 2009 nosotros creamos un sistema de transparencia. Este sistema de transparencia nos permite no solamente identificar las inconductas, sino también premiar a aquellos policías que hacen muy bien su trabajo y que a través de mecanismos de rendición de cuentas se lo hace tanto al interno como al externo, hacia la sociedad. Nosotros somos una de las pocas instituciones que responde realmente con transparencia cuando un uniformado identificamos que participó en delitos o generó una infracción de tipo penal. Y nuestro mecanismo de respuesta es la desvinculación. Hemos desvinculado y somos una institución que desvincula a un número. Miembros? Es un promedio de cerca de 900,000 policías por año los que vamos desvinculando. Pero por este asunto, ¿cuántos han sido destituidos? No tengo ese dato, pero lo voy a hacer llegar. Ese es un dato que se lo maneja en la Inspectoría de la Policía. Según su presunción. Sí, pero también ahora nosotros estamos limitados a un código orgánico de entidades de seguridad ciudadana que no permite tener el régimen disciplinario. Pues sí, preserva libertades y derechos, pero hay cosas que son evidentes. Y a veces esa información que tiene la comunidad es una información que no la podemos despreciar. Lo que usted dice es que hubo mucha gente, y el periodismo también dice, mucha gente que estuvo coludida. Pero una cosa es la verdad histórica, una cosa es la verdad en el contexto de la comunidad que llega a tener esta interpretación. Pero otra cosa es la verdad procesal. Otra cosa es tener que probar efectivamente que toda esta gente estuvo ahí. ¿Qué se ha dificultado? Hay dificultades de orden legal y eso es lo que consolida justamente las mafias en este tema de criminalidad organizada. Eso es lo que justamente la acumulación de capitales ilegales les da un factor de poder a estos grupos organizados y tienen muchas capacidades para llegar a comprender. Pero el circuito investigativo se estropea, se daña, se colapsa en un instante en que todo el mundo ve que en todas partes se cuecen habas. Y entonces, en ese amontonamiento de circunstancias, debe ser muy difícil detectar las responsabilidades que cada segmento de policías tenía, no solamente en el control del material que salía, abundantemente de esa factoría. Factoría le digo porque total estaba cumpliendo con actividades industriales, de explotación industrial prácticamente, a la usanza obviamente de un campesino, de alguien que cavaba la tierra en búsqueda y con indicios de que tenía éxito, porque veía, de alguna manera visualizaba estampadas partículas de oro en todos los, llamémosle,
como muchachos en todos los terrones de piedra dura y de otros materiales que salían de la montaña. Esta partecita digna de explicarnos, ojalá el compañero periodista también, la acción minera, ¿con qué tiene que lidiar de comienzo? Ya tiene más o menos visualizada el yacimiento, la gente interesada, ignorante de lo que incluso venían a hacer. Puede ser que ya la profesión de búsqueda se fue especializando al tenor de la última temporalidad, con los últimos hallazgos o la ubicación de los sitios estratégicos más importantes o ricos en el mineral aurífero. Pero al comienzo, colega, no sabemos cómo se manejó la autoridad y los renglones de autoridades que acudieron a ejercitar una minga desorganizada para preservar y controlar y ver que no se estropee un panorama que aquí en Quito, en cambio, otras autoridades cupulares decían eso que no sepa nadie, porque ahí hay una mina de mucho dinero, mina de dinero, constante y sonante, porque se les llenó la cabeza de lingotes de oro, de lingotes de plata, si cabe el término, y de otros materiales que no sabemos su esencia real. Una mina riquísima, tratada de ser manejada o administrada o explotada por gente que no sabía por dónde comenzar. Buenos días, Gonzalo. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Ecuador. La dinámica que estimula la minería ilegal es un fenómeno social, definitivamente. Colombia, Perú tiene experiencia en lo que ellos denominan minería criminal y podemos, como especialista del tema, identificar que tras la riqueza generalizada en minerales tradicionales, oro, plata, cobre, y nuevos como grafeno, molibdeno, a lo largo de la cordillera andina y sus estribaciones, determina que el Ecuador son minerales estratégicos, ¿verdad? Los estratégicos últimos que acaba de y además mencionar. con proyección en este siglo incluso cuestan y se pagan mejor que el oro. Con la inventiva que con la tecnología el nueva, desarrollo tecnológico. Entonces hace que toda la cordillera de los Andes sea, como lo es, susceptible de yacimientos mineralógicos que están concesionados en algunos casos debidamente, pero por un detalle que usted está apuntando y quizá por sutileza no lo topa, desde nuestro análisis nosotros subimos en julio del 2018 a Buenos Aires, realizamos un documental El Oro Volador, lo presentamos a las autoridades en diciembre, al viceministro Fernando Benalcázar, y pudimos constatar que tras la recepción de esta autoridad a nuestro trabajo investigativo, cambió la tratativa, hubo una diferencia radical a los predecesores encargados en minas. Analicemos que los predecesores pertenecían, los tres eran parte del régimen anterior. Entonces Benalcázar, al ser nuevo en el ambiente minero, se sensibilizó de este drama humano que acarrea la minería ilegal y pudimos constatar ya para el 17 de diciembre un operativo militar y policial en que se incautó y se decomisó material y otros elementos. Pero quiero darle unos elementos al Ecuador para que en lugar de asustarnos ante la minería ilegal, reaccionemos. Me parece que el primer elemento es la corrupción que subsiste tradicional, para desgracia nuestra, en las burocracias y enquistadas en los ministerios. Que sepamos que a lo largo y ancho de la cordillera de los Andes hay minerales, no nos permite que los tres que estemos aquí podamos ir a una loma cercana y encontrar una vetilla. Imagínese. Hay fuga de información. Funcionarios, burócratas vinculados al conocimiento de mineralógico debieron haber permitido hallar en esta zona del que usted ya se hablaba, pero hallar y determinar dónde estaba la vetilla más rentable, de manera que esa cúspide
esa pirámide hoy es trunca tras el accionar de casi 2 años de la minería ilegal. El segundo elemento me parece que va y vuelve a ser lamentable dentro de nuestra construcción social, el elemento de la corrupción, que empieza siendo 3 o 4 corruptos, evidentemente tienen que haber tenido poder, desde nuestro análisis, como bien lo señala Hernán Higuera, incluso poder político. Fueron erosionando las voluntades, no solo de, lamentablemente, los señores policías que el general señala, sino también de mandos medios en los estamentos administrativos respectivos. Y un tercer elemento, Gonzalo, que me gustaría añadir a la discusión es los prestamistas. Los prestamistas, conocidos por el pueblo como chulqueros, empezaron a financiar aventuras, en el mal sentido, aventureros que se armaban aquí en el Comité del Pueblo y migraban con más ambición que conocimiento, con más desmesura que criterio, a operar en la mina de oro de Buenos Aires, llevado siempre por este factor extraño que ha tenido el metal, el oro, sobre todo al ser incorruptible, en el ánimo humano a lo largo de la historia. Entonces, esos 3 elementos, minería ilegal, se nutre incluso, y este sería el final, de un discurso. ¿A qué señalo con esto? Que resulta extraño. ¿Discurso especulativo? No, un discurso que se alarmista. posiciona. Este es el discurso, querido Gonzalo. El discurso es que hay grupos que atacan, denostan, destruyen la posibilidad, el conocimiento, la información para el Ecuador de que es posible, ¿con qué interés? De que es posible una minería responsable. Cierran la posibilidad de la minería responsable y extrañamente coinciden los escenarios que son denostados por estos grupos, principalmente ecologistas extremos, y accede la minería ilegal. Estos 4 elementos son los que dinamizan y van construyendo lo que finalmente es un fenómeno cultural, y hago un llamado público para el que el ministro de Cultura, un hombre joven, accione y tome iniciativas, porque se ha destruido la lectura de cómo puede vivir una población, una bella provincia como la de Imbabura, y tiene una distorsión en los jóvenes de que la minería ilegal y toda esa construcción repugnante, mafiosa, que gira incluso en las telenovelas de las mafias, es una posibilidad de vida. Pero entonces, el último efecto de la minería ilegal es esta cultural. El Buenos Aires ecuatoriano es una telaraña de intereses mafiosos. Lo acaba de convalidar el señor general con notoria sinceridad y necesidad de decirle así al país, la plena. Porque no quisiera que en esta mañana ocultemos nada, sino que le digamos todo lo que se ha operado en guarda de una exploración y explotación racional, no irracional, de acuerdo con las normas, con las leyes, y apuntando al beneficio general de toda la ciudadanía, y no de círculos que están ahí complotados. Hay una especie de complot, mi general, un complot de silencios y complot de entendimientos que se nutren de unas expectativas que nosotros no alcanzamos a percibir aquí en esta mesa de trabajo. ¿Estoy yo también alarmista esta mañana? No, yo creo que hay mucho deterioro alrededor de la economía, justo como mencionaba el compañero. Existen unos vínculos enormes entre los factores de poder. Quienes tienen poder en cuanto a información para entregar concesiones y quienes a través de esa información privilegiada pasan a los grupos que en realidad son movilizados. Ahí hay fuentes y brazos de financiación que hay que entenderlos. Yo creo que la persecución de este ilícito va desde el punto tanto del origen como también del efecto, es decir, del rendimiento. Si nosotros, y ese es el compromiso que tiene ahora especialmente la Dirección Nacional de la Policía Judicial, de la Policía Nacional, el eje investigativo, porque debemos determinar dónde están esos rendimientos, a dónde han ido a parar y cómo están transformando y siendo parte nuevamente de una economía legalizada, lavada. Aquí, cómo han ingresado al sistema financiero esos productos y esos rendimientos.
Esa yo creo que es una deuda que será ¿Quién ha venido construida. adquiriendo o comprando el material aurífero? Eso oro. está en un proceso investigativo. Yo voy a insistir en más esta o menos, parte. general, Yo no voy podemos a esperar insistir. hasta que la investigación concluya. Tenemos que más ¿Han comprado o menos los bancos? 6,000 ¿Ha indicios. comprado el ex instituto emisor? ¿Han comprado? No sabemos si eso se va al Privados. exterior, hay que ver las rutas, a dónde van. Privados. Puede O haberse privados. ido a gente privada, Claro. puede estar saliendo al exterior. Ya. Y el capital que regresa, ese capital sí está siendo aquí ingresado. Esa parte es fundamental trabajarla. Tenemos más de 6,000 indicios que hay que explotarlos. No me digas, Esa 6,000 información, indicios. desde números de placas de vehículos que se movilizaron durante todo este tiempo, que están siendo ingresadas a un sistema de análisis, fantástico. desde números de cédula de las 5,000 Bueno, personas que no salieron. nos quedemos con los desde- números de las placas, Claro, sino de esa los es la dueños. intención. Esa es la intención, ¿no? Llegar a los brazos logísticos, ustedes ya llegar a los tienen- brazos financieros. Ya tienen un cuadro de sospechosos. Tenemos varias líneas de investigación y esas líneas de investigación los presentaremos a la ¿A Fiscalía cuánta cuando gente corresponda. tienen allí inmersa en esa indagación? Bueno, el operativo policial, y yo quiero mencionar algo que ayer también se dijo aquí en este medio, que hay una mala relación con Fuerzas Armadas. Yo lo que quiero decirle en realidad es que el trabajo articulado, planificado, metódico, logró el resultado. De las dos instituciones logró el resultado que se logró, un resultado sin inconvenientes, digamos, con el control de las minas, con el control de todos estos modos de De lo contrario, transportación. se producía Sí, una reacción a sangre y fuego, El ¿no? debate, así es, el debate que habíamos tenido entre las instituciones era simplemente para definir si el operativo era de carácter policial con apoyo militar o si el operativo era de carácter militar con Su apoyo homólogo policial. en cuanto al grado de oficial Hubo general coordinaciones. en el ejército es el señor ministro de la Defensa Nacional. Hay niveles de coordinación. El nivel Sí. de coordinación Pero estratégico digo, fue él no entre los quiere señores ministros. introducirle todavía a las Fuerzas Armadas en una cruda realidad que él parece estar temiendo existe en la institución policial. Me da a mí esa impresión. Para este operativo nosotros coordinamos Osvaldo Jarrín, ¿qué conoce? Nosotros coordinamos en los niveles, los señores ministros en su nivel, los señores comandantes de fuerza en su nivel y los directores de operaciones a nuestro nivel. Y lo que le puedo decir es que con el jefe de operaciones del Comando Conjunto se realizaron las coordinaciones necesarias, no solamente para tener el apoyo en todos los ejes durante el desarrollo y ejecución del operativo Amanecer Radiante, sino también con la logística necesaria para lograr la evacuación. Teníamos los 3 primeros días. Nosotros intervenimos el día martes 2. Desde la hora 00 que ingresamos al sector, empezamos a tener una salida voluntaria de alrededor de 1,500 personas por día. Eso aproximadamente en las 10 primeras horas diurnas, y no son carreteras de fácil acceso para los camiones militares, implicaba la evacuación de alrededor de 120 personas por hora y llevarles hasta la provincia, hasta la ciudad de Ibarra, y luego de eso hacerles el chequeo médico que corresponde, los registros y la salida para los sitios, no es una tarea fácil. Desde Eso luego. necesitó muchísima coordinación, Desde luego. muchísima coordinación. Este trabajo se lo hizo, yo debo destacar. ¿A quiénes ha usado para la coordinación? Claro, este trabajo fue con una coordinación en el territorio, inclusive, donde estuvimos presentes. Coordinación interinstitucional. Interinstitucional, sí. Y luego del ¿Quiénes operativo de las intervinieron? primeras horas, en un inicio, las dos instituciones básicamente con Fiscalía y con Defensoría Pública, con todos los actores que son parte del SEGMI, que lo preside el Ministerio del Interior. Esto tuvo conocimiento político, esto no se puede hacer sin esa voluntad y una férrea cohesión entre las instituciones. En la época del presidente Correa ya se conoció del particular, desde luego, ¿no, general? Yo no cumplía las funciones que hoy cumplo en esa época, pero deben haber revelado claro, la historia del proyecto bueno, habrá que analizar ahí cómo manejaron el tema de las concesiones, cómo esta parte yo indico y voy a usted no insistir. tiene esos antecedentes. En la cadena criminal nosotros creemos policía alrededor de debe minería tener ilegal. Sí, los nosotros antecedentes. identificamos 4 eslabones. A ver. En la exploración, Ok. en la explotación, en el tráfico y la comercialización. O sea, en la totalidad. Y finalmente en el lavado de activos.
Y en esas cuatro líneas, en esos 4 eslabones, vamos a fortalecer esta ecuación de la que hablo. Información, esa información procesamos, hacemos un trabajo de inteligencia y con esa, que es la estrategia, utilizamos como herramienta la investigación conjuntamente con Fiscalía para determinar, básicamente, no criminalizar al ciudadano que está en condiciones infrahumanas haciendo la actividad en las minas, sino los brazos logísticos y financieros que al final son los que se enriquecen. ¿Cuántos fiscales generales cree que conocieron del tema, mi querido Franklin? Gonzalo, Buenos Aires era de conocimiento nacional. Y en la provincia y en la provincia de Imbabura, creo que lo conocía y lo comentaba hasta la señora que vendía agachados en el Parque Central de Ibarra a la madrugada. El problema de los funcionarios es la omisión o incluso la ilusión que los dirigentes de la minería ilegal vendían de que la mina se iba a legalizar. Al construir esa ficción, mucha gente, no digo que el que cometan un delito porque vayan de buena fe no es delito, cometen el delito con la ilusión de que eso finalmente se iba a legalizar. Entonces, como la legalización implicaba vínculos con los sectores administrativos, y aquí hay que hacer un llamado, la Asamblea Nacional no se pronuncia, no dice nada, no reflexiona, me parece que hay varios asambleístas de la provincia de Imbabura, Cachi, Esmeraldas, El Oro, donde está todo esto, se articula. Políticos que empezaron a manejar la posibilidad de legalizar lo que era ilegal, construyeron y dinamizaron una falsa expectativa nacional, una falsa expectativa, porque nosotros como periodistas de minería hemos recorrido de norte a sur y la gente decía, se va a legalizar. ¿Por qué? Porque se va a legalizar y ya tenemos el apoyo de acá y hay que reconocer en esta voluntad política, sobre todo de la ministra de Gobierno, un operativo que de todas maneras no ha dejado sangre que lamentar, porque recordemos que allá había gente armada y gente violenta. Porque no sabemos todavía. Puede haber en todo caso fue una salida ordenada y pacífica. La salida ordenada, sí. Claro, y hay pero que digo, reconocer. antes deben haber habido conflictividades que costaron. Aleccionador me dice el compañero de la consola que es el audio de Hernán Higuera. Me permito invitarles a escucharle al periodista Franklin y señor general, si es tan amable, general Patricio Carrillo. Justo cuando cuando estábamos hablando del secuestro de los colegas periodistas del diario El Comercio, ahí ya se hablaba de que esa zona era controlada por la gente del famoso Huacho, porque claro, es una zona que está ubicada en la cuenca del río Mira, y allí pues esa zona era controlada por gente disidente de las FARC. Y luego empezaron a cambiarse como de líderes, que esa situación fue mutando, que apareció nueva gente, y que luego apareció un grupo de venezolanos a tratar de quitarles el control de forma armada. Y es allí cuando se produce un enfrentamiento a bala, que es lo que escuchamos antes de esta operación de la policía, unas 2 semanas antes, y no triunfaron. Los colombianos se impusieron y ellos eran los encargados, pues con arma en mano, de pasearse por todos estos sectores que le digo, la feria, la ciudad de plástico, la parte de las minas, y cobrando las vacunas, a pretexto de que les daban seguridad. Lo raro y lo curioso en estos casos es que la gente, los trabajadores mineros ilegales o artesanales, como les quieran llamar, estaban como agradecidos por la presencia de esa gente. Porque claro, ellos sacaban su material aurífero, lo amontonaban al lado de sus minas, y no faltaba el delincuente y el ladrón que quería llevarse eso, ¿no? Entonces eso a la gente le empezó a generar inseguridad. Y con la presencia de estos grupos armados, pues empezaron a desaparecer los delincuentes. Dicen las mismas personas, eso no me consta porque no logramos llegar a eso, pero vieron gente que estaba degollada y que la exhibían así como en la entrada de las minas para que la gente que trabaja allí sepa que ahí no se puede robar. Ese tipo de testimonios a nosotros nos ha puesto, como decimos vulgarmente, la piel de gallina, ¿no? Imagínense lo que es tener un cadáver allí expuesto
para que la gente tenga miedo. A esos niveles de brutalidad y de violencia se llegaba para mantener el control en la mina. ¿Cómo le parece, general? Yo considero que efectivamente hubo un control de fuerza de la minería por parte del crimen organizado. Y esta lógica Perdone, parte... ¿Cuántos estamentos del crimen organizado coprotagonizaron? Lo vamos y lo estamos investigando. Nosotros tenemos ahora tenemos mucho más información de lo que teníamos antes. Pero pasa desde la posibilidad... ¿Por qué ha fluido más información? Justamente porque a partir del operativo hemos recuperado todo lo que la escena donde se cometieron todos estos delitos nos está proporcionando. Desde la posibilidad de extorsionar a los propietarios de las tierras para que sean desplazados y puedan en esos lugares trabajar, los servicios de seguridad forzados y los servicios forzados que también hacían, tanto de prostitución, trata, tráfico e inclusive venta de microtráfico en el sitio. Todos estos temas, ahora tenemos mucho más información. Pero el crecimiento poblacional de 1.800 personas a 10.000. A cerca de 10.000 personas. Todos estos asuntos nos dejan mucho indicio y ahora toda esa información lo estamos trabajando. ¿Quiénes fueron los encargados de convocar a tanta gente, no como un oficio de convocatoria sana, sino de entusiasmarlos para que vengan Yo creo que es el rendimiento económico, como bien decía el colega periodista, en realidad es un tema de la invitación que se hace, el discurso que se plantea, el rendimiento que existe. Yo creo que va por ahí. Hay una destrucción del individuo, de los valores del individuo. Culturalmente, el que se acerca a la minería ilegal se devasta de un momento a otro. Se despoja de valores. Tiene dinero, entienden la lógica de la minería ilegal, de que como eso está en la tierra, eso es de Dios, y como Él es hijo de Dios, eso es de Él. Entonces Él no está haciendo algo ilegal, Él está recuperando lo que no ha recibido toda su vida. Por eso todo el mundo se comienza a censurar por sí mismo. Empiezan a construir una lógica irreal de que eso les corresponde. No debe saber nadie. Y que además es nuestro. Es nuestro por siempre, para nuestros hijos, desde siempre, desde el tiempo de Atahualpa, me parece. Entonces hay una distorsión y se destruye un elemento que nos estamos olvidando, que es el escenario, el tejido social, y culturalmente se entiende que la minería ilegal, como el narcotráfico en zonas devastadas, ponga usted en Medellín de los 80, Nápoles, zonas tomadas por el crimen, empiezan a creer que es un modo de vida, que es donde podemos la sociedad, desde el punto de vista de los comunicadores, el Ministerio de Cultura, resarcir, recuperar, porque esta zona de Buenos Aires, Urcuquí, Guayupe, Ibarra, Otavalo, ha creído que eso era una posibilidad, y lo que hace falta simplemente es que se legalice la ilegalidad para volver a esa dinámica. Hay un trabajo gigantesco por hacer. ¿Cuáles son los caciques que brillan hasta este momento dentro del negocio? Ese es un asunto que yo creo que en el corto, en el mediano plazo, con la investigación irá saliendo, pero efectivamente sí hay, pero yo quisiera más bien destacar lo que viene, porque en una primera fase lo que hizo la policía fue tener un control territorial. Pero es que los caciques ya están posicionados. Intervenir. Sí, claro. Ya están interviniendo. Sí, claro. Ya se creen dueños. Yo creo que muchos participan en política también. Exactamente. Y son candidatos a candidatos a municipios en donde hay. Se habla de 16 provincias en donde existe un potencial minero, y en estas provincias van apareciendo esos caciquismos. Creo que es democrático que también todos los vayamos investigando. ¿Cuáles son los cuadros políticos que han intervenido? Eso es de su recopilación. Yo le puedo señalar en este punto que usted me pregunta, ¿cuál es el discurso y atrás de ese análisis quiénes lo asumen? Primero, atacar la minería responsable, negar la posibilidad de la existencia de la minería, lo cual es casi una negación de la historia de la civilización humana. Segundo, el posicionamiento de que, puesto que es de todos, aunque no se pueda acceder, todos lo podemos hacer, lo que es un error, porque entonces si es de todos nadie es culpable. Y finalmente, estimado Gonzalo, hay un elemento
que estas 16 provincias no son susceptibles. Hay casos ya de minería ilegal. Por ejemplo, debe conocer el señor general que parte de esta minería ilegal, Gonzalo, migró hacia la zona de Intag, un escenario supuestamente posicionado, controlado, incluso con reacciones violentas, violentísimas por los grupos ecologistas. Y yo me pregunto, ¿dónde estuvieron los ecologistas que siempre están en contra de la minería responsable y nada hicieron, dijeron, ni hacen en contra de la minería También ilegal? los silenciaron a los tales ecologistas. No sé si los silenciaron o nunca estuvieron para decir nada. Les silenciaron, tal vez Se con billetes. autosilenciaron. O incluso hay una comunidad en el discurso, castigar a la minería responsable, abrir el espacio a la minería ilegal, que es rechazado por todos, granjearse el rédito político. Ahí está, esas son las consecuencias de la minería y, lógicamente, pues preguntarse qué pasa en ese Si circuito. María Paula Romo este momento le diría, a ver, mi general, tenga la bondad de reportarme, de ejercitar un ensayo de un informe parcial de lo que usted, con sostenibilidad, con gran investigación y con comprobaciones adecuadas, usted puede informarme para yo transmitirle al país y transmitirle a través de los medios de comunicación hasta dónde hemos llegado en la indagación correspondiente. ¿Qué factores señalaría usted como los más importantes? María Paula Romo, este momento se hace presente en la cadena Democracia y le dice, general, hable lo que tenga que hablar y lo que conozca con sustento usted hasta este momento. ¿Qué nos diría, general? Yo les diría que la intervención que tuvo el Estado ecuatoriano en el tema de minería no es una intervención enfocada únicamente a sacar a las personas que se encontraban en esas condiciones haciendo este ejercicio en el territorio. No es que hemos logrado tener el control y ahí vamos a quedar. Viene una segunda fase que es mucho más agresiva, una segunda fase que es la más compleja, porque es la fase en donde la investigación es la que pondrá a la luz todas las personas que participaron. Lo que hemos hecho es contribuir a la eliminación de la minería ilegal que se estaba desarrollando con otras instituciones, contribuir a la minería ilegal que se estaba desarrollando en la parroquia de la Merced de Buenos Aires. Lo que hemos hecho es prevenir para que no se vayan Pero con usted no mutando, llegamos a nada, general. para que no se vaya mutando. Yo pensé que íbamos a llegar Pero desarticular las estructuras criminales dedicadas a la minería, eso es un trabajo con Fiscalía que lo estamos desarrollando, lo iniciamos a partir de todos los indicios. Hoy no tenemos nosotros para poder probar. Podemos tener conocimiento, podemos tener un montón de información respecto de algo, pero hay que llegar con verdades probatorias a una etapa procesal que permita que no solamente esta desarticulación identifique personas, sino que permita realmente disminuir la impunidad que existe alrededor de este tipo de delitos. ¿Qué especula su imaginario, general? ¿A qué estamos asistiendo? ¿O la Policía Nacional qué está investigando? ¿De qué se trata todo esto? Para mí es una actividad económica y legal de enorme rendimiento, que es lo que termina... Cuantitativamente estamos aludiendo a miles de millones de dólares. Yo creería que sí, yo creería que esto, y como se está hablando, aquí está la prosperidad del país. Aquí yo creo que mejoraría mucho el PIB si se hiciera una minería absolutamente responsable, legal, y hay que romper con algunos paradigmas y algunos discursos que efectivamente no lo hacen. Porque con los mismos actores o los que diseñan la estrategia de exploración y explotación son los mismos desde hace algunos años. Pero yo creo que hay que dejar claro una Esa es la cosa. clave. Hay que dejar claro una cosa, Gonzalo. Porque yo tengo 3 nombres de exministros y los conocemos a los 3 ministros, uno dice, hijo, si está él,
la cosa se complica. Un tema es la investigación y otro tema también es la política pública. Y creo que este debe ser un debate público, político, respecto de esto, un debate nacional, no es un debate de policía, Pero usted no ve es un problema complejo de policía únicamente. El liderazgo es un cameral que tenemos en este momento es lamentable, pues. Yo creo que hay la voluntad política y puedo decirlo a partir de todas las disposiciones que hemos recibido desde el Ministerio del Interior. República, ¿cree usted que hay un liderazgo sólido para...? Mi nivel es el Ministerio del Interior y yo creo que en el Ministerio del Interior hay una voluntad política clara en la cual vamos a trabajar. Además confiamos en ella, sí. Debemos confiar también, creo yo, en yo creo que deben confiar en la policía también. Del señor presidente. En la policía, como institución, desde luego que sí, comencé diciéndole, pero se nos van pues determinados miembros, ya se nos han ido. Hay varios actores sociales, muchos actores sociales aquí. Pensar que un policía va a tener la probidad necesaria como para no contaminarse es ilusorio por la cantidad de recursos que movilizan. Pero lo que sí le puedo asegurar es que en la Policía Nacional existe la fortaleza suficiente y la transparencia necesaria para que en el caso de que identifiquemos en cualquier nivel una persona que haya participado, lo vamos a judicializar. General Carrillo, ¿cómo sintoniza usted esta inquietud de la señora ministra del Interior que le plasma en la siguiente intervención? Esta es una amenaza de seguridad equivalente a la amenaza del narcotráfico. En América Latina esto es un fenómeno, el descubrimiento de grandes yacimientos minerales en la zona, también lo que ha provocado es esta parte de la ilegalidad y esto se convierte en una nueva amenaza. Hasta el día de hoy la Policía Nacional contaba con una unidad antiminería ilegal, con unas decenas de personal, con unas decenas de policías. Después de esto, para nosotros también lo que se marca es un momento, porque eso es lo que demanda el país, eso es lo que demanda la realidad. Nosotros estamos dando paso ya a la creación de una unidad, de una dirección probablemente propia, antiminería ilegal, con requisitos y con procedimientos similares a la Dirección Antinarcóticos. ¿Estos grupos armados son miembros de la exguerrilla de las FARC o son subversivos de estos nuevos grupos que hay en la frontera o son grupos armados ya propios de la zona? Bueno, el origen o de dónde vienen habrá que determinarlo cuando estén detenidos. Tenemos algunas presunciones, pero para nosotros eso ahí no es una guerrilla, es delincuencia. Son grupos organizados delincuenciales, lo que están haciendo es cometer delitos, varios delitos, pero para nosotros lo que sucede ahí es delincuencia organizada y en concepto y por todas las implicaciones que tiene, esa es nuestra denominación y además nuestro análisis de lo que está pasando. Es delincuencia organizada y va a ser, por supuesto, enfrentada por el Estado y por la Policía Nacional. La delincuencia organizada pueden haberle amenazado desde a usted, general. Sí, ese es parte del riesgo, pero la visión de seguridad que tenemos ahora nosotros es justamente como lo dice, lo hemos debatido al interno la señora ministra. Lo que nosotros queremos es hacer anticipación estratégica a los fenómenos que van apareciendo. Para nosotros la lucha contra el narcotráfico era una amenaza de seguridad sumamente fuerte, como lo es ahora la minería ilegal. Y estamos en la construcción de una gran dirección fortalecida, con alta probidad, con integridad. El premio de la minería ilegal casi es instantáneo y más tentador y creo que es mucho más cautivante y creo que es mucho más camuflado que el narcotráfico. Es mucho más camuflado, pero es una industria mucho más rentable. Por consiguiente, a veces al interior de la institución también hay muchos que piensan que debemos nosotros mirar hacia las misiones pasadas. Nosotros creemos que hay que mirar hacia las misiones futuras. Mañana hay temas muy importantes de seguridad que hay que revisarlos, cómo se van a vigilar las ciudades, mañana cómo vamos a generar el desarrollo sostenible de las ciudades. Este es un tema transversal, pero el aporte de la institucionalidad estará. Yo creo que vamos a empezar a
a crear una fortaleza respecto de la comprensión, no solamente caracterizar y conceptualizar, sino entender este fenómeno perfectamente para poder dar una respuesta. Esta parte de construir conocimiento en la institución no es fácil. Nosotros no pensamos en lo individual, pensamos colectivamente y tenemos que dar una respuesta al Estado respecto de este nuevo fenómeno que va apareciendo. Franklin Soria, aporte. Con las garantías que necesita el periodismo investigativo del Ecuador, que fue con los colegas quienes destapamos la tragedia, el drama, la infamia de Buenos Aires, se abre la posibilidad de que el Ecuador recupere un horizonte justo, digno y promisorio de la minería responsable. La sociedad ecuatoriana, en articulación con el sector público, con el sector policial, el militar, los medios de comunicación, estamos en capacidad de vencer a la minería ilegal, y para ello conmino a la sociedad ecuatoriana a que reaccione. Si sabe algo de minería ilegal, que denuncie. Debería reaccionar la opinión pública? En todos los niveles, estimado González, exigiendo a las autoridades, rechazando a los políticos vinculados a la minería ilegal, castigando, denunciando el paso de material. Estima general, perdone que le corte la palabra, disculpe usted, No colega, se preocupe, colega. pero estamos frente a una dimensión de gente que no afecta a virtudes ni a compromisos nacionales, peligrosamente que se ha autoinsertado en esta temática desde hace algún tiempo y que está incluso destruyendo los valores institucionales de nuestras instituciones armadas. ¿Vale la pena convocarle al señor ministro de la Defensa y a los comandos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas a integrarse, o más bien dejamos que una sólida estructura policial muy bien apoyada, sanamente apoyada, con premios hacia los valores humanos, hacia los valores de la decencia, la ética, pueda ayudarnos a auscultar la verdad de este asunto, ¿no? de este reto? Yo creo que este es un tema que nos debe convocar a todos, nos debe convocar absolutamente a todos, porque la dimensión criminal que hace que converjan multidelitos ahí, la parte de la pérdida de valores, la gente que va a trabajar en estos temas no es gente que solamente ha perdido valores, sino que es especialista en hacer dinero ilegal, financiar, lavar, extorsión, las disputas criminales, la violencia. Pero hay temas de carácter social, cultural, ambiental, económico, político, que hay que corregirlos. Hay que revisar la norma, hay que revisar cuál es la norma, cuál es el tipo penal que vamos a perseguir en cada uno de los eslabones de la cadena criminal. ¿Entre cuáles tipologías habría que escoger? Yo creería que el tema de la dispersión, de las limitaciones que hay en la normativa, también es un tema complejo que se necesita ser fortalecido y revisado. Eso depende de la Asamblea Nacional. Eso depende del legislativo, y creo que este es un tema oportuno. Creo que pero es un legislativo miope. Este tema de corrupción. Sí, lerdo, qué lento. Este tema de corrupción también es un tema que nos debe llamar mucho la atención, porque se van a perder valores. Se peló la gente que las instituciones, una asamblea tan, sí, las instituciones que hacemos control, mediocre, incluido el ARCOM, el ENAMI, todos estos temas necesitan un régimen disciplinario especial para los servidores públicos. Entonces, bueno, yo creo que eso es una tarea de todos en realidad. En lo económico, creo que la evasión de impuestos, van a vivir la ausencia de inventarios, hijos. Efectivamente, yo creo que estos temas, tratarlos nos está entusiasmando. Yo creo que lo vamos a llegar en lo ambiental también. Créame que vale más que 10 viajes del presidente a todos los confines del mundo. Las sociedades, los jóvenes ahora son muy preocupados por los temas medioambientales. Demostrando que aquí está la riqueza nacional. Sí, yo creo que los jóvenes sí se preocupan, ellos son más preocupados por los ecosistemas ahora, entonces hay que hacer. En lo cultural también, la ingobernabilidad, la descomposición, el incumplimiento de la norma, la corrupción, y en lo social.
el bajo desarrollo, porque oiga, piensan... Y los cuadros corruptos ya se han integrado a la exploración y explotación de la mina. Estamos perdidos. ¿Qué plantea ahí la Policía Nacional? Y usted, colega, a ver, ¿cómo nos puede ayudar? Comencemos por usted, Franklin. ¿Qué debería prohibirse, limitarse o autodenunciarnos entre todos? En la política resulta que el populismo es un escenario que destruye las sociedades. Por premiar y fomentar el arribismo, un grupo político pues generó que un señor futbolista brillante en el césped, nulo en la asamblea, hoy esté penosísimamente vinculado a un tema de minería ilegal en todos los niveles, destruyendo la ilusión que muchos jóvenes, incluso afros como él, tienen al ver que uno de ellos sale de la pobreza. Entonces viene desde lo más profundo. Es imposible, inaceptable que grupos políticos fomenten espacios de poder para quien no ha tenido ni siquiera una construcción académica y, como se ve, una construcción moral. Entonces, no está en la sociedad la reacción, sino en las estructuras políticas que van posibilitando que cualquier personaje pueda tener un espacio de poder y termine en lo que ha terminado. Recordemos y analicemos los resultados de las últimas elecciones en estos cantones, estimado Gonzalo. Todos quienes han ganado para alcalde y juntas parroquiales, ¿sabe opositores de qué son? De la minería responsable. Fomentaron hace poco una intentona de consulta popular. Todos pensábamos que era en contra de Buenos Aires. Yo dije una consulta popular en Imbabura, es en contra de Buenos Aires. No, resulta que era en contra de la minería responsable. Entonces, ahí están, en los espacios políticos, ocupando espacios para destruir el futuro económico, como usted ha dicho, de nuestros nietos. Yo creería, Gonzalo, que efectivamente luego de este operativo policial, yo creo que no es que esto es la solución, más bien ha creado una gama de opciones y una cantidad de situaciones que debemos verlo de manera localizante, es decir, debemos gestionarlo en lo local con una visión global de lo que está pasando. Las amenazas harán que se vayan a reconfigurar muchos aspectos relacionados con esto. Estamos afectando a su economía personal en algunos casos y es fundamental que iniciemos con un plan de comunicación adecuado para que la sociedad conozca sobre los beneficios de la minería legal, sin enredos, sin una información que sea lavada también, sino con sinceridad, explicarle a la sociedad los beneficios que tenemos de hacerlo de manera responsable como sociedad. Ahí está nuestra prosperidad. Para usted es un gravísimo compromiso profesional este episodio que le ha correspondido analizarlo, discutirlo, investigarlo. Le deseamos lo mejor de lo mejor, que los valores de su familia insurjan este momento en beneficio del país, señor general. Es mi mayor deber comprometerle la gratitud ecuatoriana si es que usted ensambla una investigación lo más celosa, adecuada, importante y con desenlaces. Porque si no hay desenlaces, nuevamente nos vamos a burlar de la conciencia pública de nuestro país. Yo insisto, Gonzalo, para nosotros la solución no fue el operativo. Recién empieza una cantidad de oportunidades en la investigación. Ese es el compromiso de la policía. Es una oportunidad. Durante 81 años lo ha hecho la institución, durante más de 150. Pero esta es la mejor oportunidad. Pero esta es la oportunidad que tenemos Nacional para demostrar efectivamente cómo las amenazas y los retos de seguridad siempre van apareciendo. Y no será la última. Después de esto estoy seguro que vendrán otras. La misma gente que no es experta realmente en cometer delitos, sino es experta en hacer dinero ilegal, buscará otro mecanismo y coludirá y todo. Y así estaremos siempre en estas tareas. Esa es nuestra misión. No lo vamos a permitir. No vamos a permitirlo. Muchas gracias, general Patricio Carrillo. Y muchas gracias al periodista Franklin Soria. Siga adelante porque lo vamos a tener de un fecundo informador para todos los medios.
Gracias, Gonzalo. Ahora en conocimiento de su gran gestión periodística. Muy gentil. Muchas Gonzalo. gracias, Un Franklin. honor para mí. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo está a plenitud. Ha constituido epicentro de la cita de gobernadores de este alto organismo continental y mundial en la ciudad de Guayaquil. El BID financia 6 proyectos públicos y privados. Doy paso al economista Ramiro Crespo, uno de los conferencistas o conferenciantes atinado en la cita que va a inaugurarse precisamente el día de mañana y concluirá el día miércoles. Pero se siguen firmando convenios crediticios que después de un poco tiempo, si es que la moral pública permite una explotación minera bajo canales de gran temple moral, vamos a ponernos a soberbear estos recursos y a creer más en los propios nuestros que nos genere la minería. Porque estoy terminando un tema minero muy significativo, Ramiro. Desde Guayaquil, ¿qué nos puedes informar? Muy buenos días, saludos a la audiencia. Primero aclaro que yo soy un participante, un invitado, no soy conferencista, pero estoy invitado prácticamente a todas las actividades. El BID, la asamblea anual del BID es la reunión que se celebra todos los años. Se reúnen los gobernadores, es decir, los ministros de finanzas, que son los representantes de los países, y los directores, los miembros del directorio del BID, que están representados durante todo el año por un representante del Ecuador, por ejemplo, en el caso nuestro, etcétera, funcionarios que están permanentemente atendiendo el directorio en representación, pero una vez al año, en la asamblea se revisa todo lo que ha ocurrido y se planea lo que va a ocurrir, se aprueban balances y cosas por el estilo. Esta asamblea general ha sido una gran oportunidad para el Ecuador porque se iba a ser en marzo, a finales de marzo, como todos los años, en distintos países. En este caso le tocaba a China, pero el BID, junto con el resto de países latinoamericanos, reconocieron al famoso economista Ricardo Hausmann como el ministro de Finanzas del gobierno de Venezuela, representando al gobierno de Guaidó, y cuando a él le tocaba ir entonces a China como representante de Venezuela, pidió la visa y se la negaron. Entonces los países protestaron, comenzando por Estados Unidos, y dijeron que si no se le daba la visa a él, no iban. Entonces el gobierno chino contestó diciendo que no le iba a dar la visa ni al representante del gobierno de Guaidó ni al representante del gobierno de Maduro, y entonces de todas maneras se canceló. Dejaron una semana antes, y son actividades planeadas con 1 o 2 años, asambleas planeadas con 1 o 2 años de anticipación. Entonces el Ecuador, ¿no?, en vista de que está adquiriendo nuevamente presencia internacional, y gracias a la habilidad también de la delegación ecuatoriana, pidió que la asamblea sustituta, digamos, se haga en Guayaquil. Se decidió hacerlo en julio, ahora, y no es una asamblea como normalmente es que atienden una cantidad de bancos de inversión, fondos de inversión, inversionistas interesados en los países, y aprovechan para escuchar conferencias de los ministros de finanzas, por ejemplo, y conversar con ellos. Es la asamblea más reducida por las circunstancias, pero de todas maneras una asamblea muy importante, y especialmente que ocurre en el Ecuador, y bastante concentrada en cosas que pueden servir al Ecuador, lo cual es una gran oportunidad, primero para exponernos internacionalmente,
latinoamericamente, mundialmente. ¿No? Es una gran oportunidad para eso. Segundo, para que el Ecuador también aprecie la importancia de estas oportunidades y que vea también hacia dónde todo el país sienta hacia dónde está yendo realmente el mundo y nos pongamos como estábamos ahora parece que cada vez más abriéndonos al presente primero, abriéndonos a una economía más eficiente, más que tenga que ver se compagine más con la sociedad civil, que así como la sociedad civil es nosotros, nos gobernamos a nosotros mismos, también la economía es básicamente a través del mercado nosotros nos gobernamos, nosotros decidimos, tomamos decisiones económicas todos los días. El Ecuador se está abriendo más hacia eso, se está abriendo más hacia el presente y se está abriendo más hacia el futuro, y eso ha traído enorme interés por parte de mucha gente, de muchos inversionistas, y creo que nos puede llevar a un Ecuador finalmente mejor. Atinado el cuarto de hora de Richard Martínez, en el buen sentido de la palabra, ha logrado persuadir un cambio de actitud y de modelo en el cerebro bastante revolucionario anteriormente del señor presidente Moreno. Yo creo que el presidente Moreno ha visto la realidad, y especialmente después de 10 años de una dictadura en que la dictadura trató de aplicar sistemas más para permanecer en el poder que para hacer progresar al país. Entonces, métodos, sistemas que nos llevaron a un caos, a una recesión, a una pérdida de una década. Entonces, el presidente Moreno, un hombre práctico, un hombre que ha manejado negocios, pequeña empresa, un señor que ha tenido que cumplir con el rol de pagos, que ha tenido que cumplir con los pagos del Seguro Social y con todos los problemas que requiere en el país, que hay en el país para manejar una pequeña empresa. Creo que se ha dado cuenta de que la solución no va por ahí. Economista, nosotros lo que vamos es a tomarnos un tiempo, vamos también a recortar gastos, y claro, esta nueva odisea va a demandar de endeudamientos, no hay otra fórmula. En compensación a aquello, ¿en cuánto tiempo cree usted que estaremos en la línea correcta del activismo productivo? A ver, no necesariamente esta línea demanda más endeudamiento. Podría ser que haya necesidad de más endeudamiento y ojalá que sea endeudamiento que nos lleve al crecimiento, y más endeudamiento porque el país ha crecido y podríamos mantenernos dentro del 40% del techo de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto. El inversionista local, el inversionista nacional, el que tiene el dinero en el extranjero, si no se conduele de esta instancia, de esta coyuntura, si no se sensibiliza y se torna más ecuatoriano como queremos que se fajen el resto de compatriotas, ¿a dónde va a parar todo esto? Simplemente se va a quedar en una fase de endeudamiento y de proyectos. Tenga la bondad. Aquí se está hablando de foros como emprendimiento y renovación, se está hablando de foros de ciudades seguras y sostenibles, se está hablando de foros de mecanismos de financiamiento y modelos de alianzas públicos privadas con los gobiernos locales, se está hablando de desafíos y perspectivas del empoderamiento económico de las mujeres, se está hablando del rol de la triple hélice que le llaman, es decir, la academia,
el gobierno y la industria, una brillante seminario que el día de ayer fue en el edificio de las cámaras, donde estuvo, por ejemplo, Luis Alberto Moreno, el presidente del Banco Interamericano, estuvo Cecilia Paredes, la rectora de la SPOL, estuvo un inversionista, Ref Ransdell, inversionista de nuevas empresas, que ha invertido, por ejemplo, en Uber, está invirtiendo en carros eléctricos, que eventualmente van a ser una combinación y podrán ser como especie de drones que se podrán elevar 5 pies del suelo. Nos comentaba ayer, estaba también el señor José Manuel Casas de Telefónica, hablando de todas las oportunidades que puede haber. Entonces, en definitiva, en los foros, también por ejemplo, en los foros como inclusión financiera, ¿no? Camino a las oportunidades, foros como transparencia, o sea, evitar la corrupción, financiamiento verde, es decir, preservando el medio ambiente, un nuevo pacto fiscal para el desarrollo, etcétera, son los foros que están dando, o sea, una idea de hacia dónde debe ir el país. ¿Esto va a construir auténticamente un plan de prosperidad como el que pregona el señor presidente Moreno? Yo creo que es un plan de prosperidad como que pregona Víctor Richard Martínez, el presidente Moreno, como pregona el mundo y como pregonamos todos nosotros que hacemos la sociedad civil. Y una cosa que quiero recalcar es que el Ecuador se lo está viendo como un país de oportunidad para invertir, se lo está viendo en su mejor momento en los últimos 10 años, y eso se nota con empresas centroamericanas que han comprado importantísimas empresas en el Ecuador, mexicanas también, bastante inversión extranjera existente en importantes industrias o empresas existentes, como por ejemplo la inversión de FEMSA de México indirectamente en Fibeca. Entonces también en la minería, que se está viendo como una alternativa, la única alternativa que haya, la alternativa a la minería criminal, se está viendo la minería formal sostenible. Entonces yo creo que los extranjeros se están dando cuenta que el Ecuador es un lugar para invertir. ¿Qué pasa con los nacionales? Exactamente. ¿Qué pasa con los nacionales? Porque yo los vengo reclamando desde hace algunas semanas. ¿Qué pasa con ustedes que tienen la plata guardada en el exterior? Si el BID este momento emprende inyectar inversiones en el territorio ecuatoriano, ¿cómo ustedes no van a dar un claro ejemplo a las inversiones foráneas para que también coaliguen en este esfuerzo por darle sustentabilidad a un programa de prosperidad nacional, que es lo que nos conviene para generar empleo, especialmente para que nuestros hijos sepan para qué están estudiando y por qué tienen que estudiar y prepararse para el mañana? Claro, yo creo, primero las universidades, como ayer lo dijo la doctora Cecilia Paredes, rectora de la SPOL, las universidades están preparando no para dar únicamente información y técnicas, sino para dar conocimiento, para crear métodos socráticos, para preparar a los alumnos a que piensen analítica y muy críticamente, y que puedan y que también se preparen para cambiar de carrera unas 8 veces en su vida en vista de la transformación rápida y vertiginosa que está sufriendo el mundo en todo lo que es inteligencia artificial, generación de nueva riqueza, pero también eliminación de las cosas que sean obsoletas, que no se adapten al nuevo mundo, porque ya resultan ineficientes. Ok.
Desde la ciudad de Atlanta nos acompañará en breves instantes Arturo Torres, el colega periodista que está en misión especial allá, y aquí en el estudio el doctor Ramiro Rivera y el respetable excontralor general del Estado, doctor Marcelo Merlo. En la ciudad de Guayaquil aguarda nuestra llamada telefónica Carlos Solórzano Constantine, expresidente de la Suprema Corte Ecuatoriana, porque el señor Assange convirtió a la embajada ecuatoriana en un centro de operaciones bastante misteriosas que lo van a ustedes a contemplar en contados instantes tras estos comerciales. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos.